Seguime con esto. Llegas a una ciudad desconocida, una ciudad nueva, te quedaste sin batería en el móvil. Solamente tenés el dato que tu hotel está en el centro. ¿Qué haces? ¿Te quedas quieto? ¿Preguntás? ¿Buscas información? ¿Te moves probablemente? Entonces ahora pregúntate en tu vida, ¿sabes a dónde quieres ir? Porque si no sabes a dónde quieres ir, es muy difícil dar con las preguntas correctas que te lleven en esa dirección. ¿Y por qué hablo de esto hoy? Porque hoy vamos a hablar de creencias. Las creencias operan en la dirección que queremos seguir un camino. Soy Santiago Pedrosa Álvarez, soy psicólogo de rendimiento y te invito a que me acompañes en este recorrido. Pensá en las creencias como los fundamentos de una casa, es como la base, o si querés lo puedes pensar como las raíces de un árbol. ¿Por qué son importantes las raíces? Porque es justamente donde se va a nutrir ese árbol para poder crecer fuerte y eventualmente dar frutos. Podemos pensar en los frutos como los resultados. Entonces, es importante que esa casa que estás construyendo o ese árbol tenga raíces fuertes. Sí, sí, es muy importante. Si se alimenta ese árbol de mierda, probablemente el crecimiento sea un bonsai. Siendo los bonsai muy bonitos, por cierto. Pero me interesa esto, que pienses en las creencias como eso invisible que opera y hace a la estructura, es la base de todo. Entonces la idea es que a partir de esto podamos hacer las preguntas correctas para dar con las creencias que realmente nos limitan o aquellas que nos potencian en dirección de lo que queremos llegar en la vida. Y algo muy importante, no se trata de saber exactamente cómo vas a llegar. Esto como agarras el Google Maps, pones la dirección y te aparecen distintas opciones para llegar. Es decir, que a ese proceso, a ese camino lo tienes que hacer, pero es importante tener un norte. Y ese norte es a partir de lo que tú crees. ¿Se entiende? Una creencia es un estado mental en el que algo se considera probable o verdadero. Por lo tanto, trabajar en las creencias es esto, es construir un mapa, una dirección que te lleve en un camino. Te pregunto, supongamos que te gusta competir, ¿te puedes imaginar cómo es estar en ese podio? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se escucha desde ese podio? ¿Cómo se ve a la gente que está abajo? Bien. ¿Por qué te doy este ejemplo? Porque esto tiene que ver justamente con las creencias. En la medida que tú crees que alcanzar ese podio es una posibilidad, eso acompañado de movimiento, de dirección, insisto con esto, pensar en el ejemplo del inicio, el moverte, te va a ser mucho más fácil llegar. Ahora, si yo no creo que realmente merezca estar en ese podio o que lo que yo hago no es suficiente para alcanzar eso que digo, que verbalizo, que quiero alcanzar, entonces difícilmente lo puedas lograr. Entonces un poco la idea de esto es que puedas analizar y reflexionar sobre cuáles son las creencias que tú tienes en distintos ámbitos de tu vida. Está bueno hacer una lista y a partir de esa lista fijarte cuáles son realmente creencias que funcionan como ancla, funcionan que te anclan a un lugar, a una zona de pensamiento, a una zona de confort, que te tienen retenido en un lugar y cuáles creencias son las que te potencian a moverte. Esto tiene mucho que ver con el tipo de mentalidad que uno tiene. Si uno tiene una mentalidad más fijada o fija, podríamos decir, o una mentalidad más flexible, más orientada al crecimiento y al desarrollo. Y sé que hablar de desarrollo personal es una palabra súper gastada en redes sociales, y esto no es la excepción, pero me interesa que te puedas quedar con esto, la importancia de tener flexibilidad cognitiva, es decir, bueno, listo, tengo esta situación, listo, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, tengo que volver sobre los pasos, tengo que preguntarme sobre esto, qué camino me conviene tomar, es decir, tener la plasticidad. Por lo tanto, cuando hablamos de flexibilidad cognitiva o mentalidad de crecimiento, hablamos de tener un aprendizaje que se pueda adaptar a la situación y a lo que se va presentando. En este sentido, estaba pensando, es muy interesante. El otro día escuchaba un podcast del doctor Andrew Haberman, que te lo recomiendo al 100%, donde entrevistaba a una médica genetista. Ella comentaba un estudio muy interesante donde lo que sucedía era que
A un grupo de niños, a uno se les ofrecía dar un caramelo inmediatamente y el otro grupo iba a recibir 2 caramelos si esperaba 30 minutos de delay, es decir, una gratificación postergada. Ahora, lo interesante no es tanto eso, sino lo que pasó después. Este estudio se volvió a observar, digamos, con el mismo grupo y con los que había elegido cada grupo de niños, y lo interesante es que el grupo que eligió no consumir un caramelo inmediatamente, sino esperar los 30 minutos, consumir los dos, tuvo mejores notas académicas a lo largo, digamos, del periodo. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? En la medida que tú puedes gratificarte, es decir, esperar un poco para poder obtener eso que quieres, tiene que ver con esto, decir, bueno, no, yo sé que si yo trabajo duro en esto y espero, voy a obtener algo mejor. Obviamente que correlación no implica causalidad. No estoy diciendo que los niños del primer grupo no tengan éxito en la vida ni nada por el estilo, sino simplemente mostrarte lo importante que es esto, ¿no? De poder decir, bueno, esto lleva tiempo, lleva trabajo, pero sé que si espero voy a obtener resultados. ¿Se entiende? Y esto no es magia, es creencia más acción sostenida en el tiempo. Siempre recuerda esto. La base de los hábitos está sostenida en que tanto las creencias como las acciones estén alineadas. Si tú puedes asociar que seguir una dieta saludable te permite tener un mayor rendimiento a la hora de entrenar o competir, es porque hay una creencia que sostiene eso. Y es importante esto, trabajar en esas creencias y dieta saludable. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué yo quiero seguir un plan nutricional? ¿Por qué me beneficia esto? ¿Por qué me haría bien hacer esto y no hacer otra cosa? Entonces siempre recuerda esto, los hábitos se sostienen en las creencias y en las acciones. Yo creo que esto me hace bien por esto y por esto. O yo creo que esto no me hace bien por esto y por esto, perfecto. Y acciones concretas, es decir, bueno, listo, hago este entrenamiento, salgo con estas personas, me relaciono con esto. Bueno, eso te da la base de los hábitos. Los hábitos son algo que no te cuesta, ¿cierto? Probablemente si yo te pregunto, eh, lavarte los dientes es algo que no te resulta para nada complicado. Ahora, ¿por qué no te resulta complicado? Porque es algo que ya lo tienes interiorizado, hay una creencia asociada a eso, que lavarse los dientes te da salud, te hace sentir bien, te da buen aliento, lo que carajo sea, y hay una acción específica, lavarse los dientes. Ahora, probablemente si te pregunto, te pido que recuerdes cuando cuando tu madre o tu padre querían enseñarte este hábito, probablemente tenías tus resistencias, porque ¿para qué? ¿Entendés? Bien, ¿por qué? Porque no había una creencia instalada de que este hábito era útil, era beneficioso. Hoy no te cuesta, buenísimo. Y lo que no te cuesta, en términos, digamos, de desgaste cognitivo, es muy fácil de sostener. Y fíjate lo importante esto, porque siempre, pero siempre recuerda que tu cerebro se rige por 3 principios, que es evitar el dolor, buscar el placer y conservar energía. Y seguime bien con esto, porque tu cerebro, cuando quiere incorporar algo nuevo, cuando quieres cambiar un hábito, no sé, dejar de fumar, comenzar a entrenar un día más a la semana, dejar de verte con X persona, van a aparecer resistencias cognitivas al cambio. ¿Por qué? Porque tu cerebro está acostumbrado a comer determinados alimentos, entrenar solo cierta cantidad de horas en la semana, y por eso sucede muchas veces esto, que seguramente lo viste en algún contenido o lo leíste, de que el organismo como que se resiste a cambios, digamos, de composición corporal en dietas muy restrictivas. ¿Por qué? Porque tu organismo no quiere saber nada con cambiar, se acostumbra a algo, así como, y esto tiene un lado negativo, que es el que estamos hablando, cuesta cambiar, pero tiene un lado muy positivo, que una vez que logras incorporar algo nuevo a base de invertir acción y construir una creencia de por qué esto es importante para ti, ya lo puedes sostener. Seguramente si eres una persona que habitualmente entrena, no te cuesta entrenar 4 días a la semana o 5 días. Ahora,
Toma cualquier persona que conozcas que no sea deportista y ponlo a entrenar las mismas horas que tú entrenas y probablemente le va a costar muchísimo. Entonces eso es lo bueno y volvemos al punto de flexibilidad cognitiva. Nuestro cerebro tiene una gran plasticidad y la tenemos que usar a nuestro favor. Relacionándolo con el punto de las creencias, vamos a un ejemplo que para mí es un ejemplo muy bueno, que es Tom Pidcock, bicampeón olímpico, lo cual es una locura en términos, digamos, de rendimiento. Pero ¿tú crees que una persona como Pidcock no tiene que estar convencida de que puede lograr eso? Y no porque esté más o menos preparado que el que sale segundo o el que sale tercero, cuarto, quinto, no, porque a nivel profesional la preparación es excelente y de excelencia en cualquier ámbito. Pero es muy importante esto, que esas creencias de yo puedo ser campeón olímpico o yo puedo ser bicampeón olímpico estén alineadas con acciones, es decir, para que haya una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, algo que muchas veces no se hace. Entonces es como romper el muro ese que tenemos mental y frases o expresiones como no puedo, no me siento capaz, soy viejo, soy vieja, me hubiera gustado empezar esto de pequeño o lo que te imagines están, digamos, del lado de creencias y pensamientos, mindset fijo, rígido, que te limita y te ata. Entonces es cambiar ese yo no puedo, yo no podría, no me siento capaz, no va a querer salir conmigo, etcétera, por, che, ¿cómo podría hacer esto? Yo podría, yo soy capaz de hacer esto, puedo intentar esto, busco información, pregunto, abro la boca, me relaciono, pregunto a personas que me conocen, y ese es un ejercicio que puedes hacer, ¿qué creen que yo siempre uso de muletilla como excusa para las cosas? Y a partir de eso, tomar nota y decir, bueno, reformularlo en una pregunta. Operamos cognitivamente mucho mejor por preguntas, por lo tanto, este casi diálogo socrático de decir, hago preguntas correctas para encontrar respuestas correctas, te va a facilitar mucho la vida. Y por último, te doy un último ejemplo, el ámbito deportivo, que quizá lo conoces, es bastante conocido. Yo agradezco a Ferran Torres, psicólogo, que me lo compartió al ejemplo y me gustó mucho y por eso lo comparto, el de Roger Bannister. Roger Bannister fue un atleta que en los años 50 logró romper el récord de bajar los 4 minutos la milla. Una milla es aproximadamente 1.6 kilómetros. Ahora fíjate, es interesante que en esa época, años 50, estaba, digamos, como ciertos estudios científicos, médicos, que decían que si una persona corría demasiado fuerte, demasiado rápido, le iba a dar un infarto. Entonces imagínate tú la situación, que si eres atleta y haces cualquier deporte, que te dicen que si tú vas demasiado fuerte, te va a pasar algo, te vas a morir, básicamente. Bueno, el señor Bannister básicamente dijo, bueno, yo lo voy a intentar, lo intentó, puedes buscar el video en YouTube de ese momento, y logró bajar los 4 minutos la milla. Ahora, ¿qué pasó al año siguiente? Más gente pudo bajar el tiempo, menos gente, nadie. ¿Cambió algo? Bien, mucho más gente logró, mucho más atletas lograron bajar el tiempo. Entonces, ¿qué cambió de un año a otro? Cambió los métodos de entrenamiento, cambiaron las zapatillas, salieron las nuevas salidas. No, no cambió un carajo eso. Lo que cambió fue las creencias y la mentalidad imperante. Había una creencia que circulaba, digamos, a nivel de la comunidad deportiva de que corrías muy fuerte, te morías. Básicamente era así. Ahora, como una persona dijo, yo voy a probar si esto es así o no, puso en duda esa creencia con una acción, porque obviamente hay que entrenar y correr fuerte. Lo intentó, lo logró, y después de eso es como que habilitó que muchas otras personas dijeron, no, esta creencia se ve que no es tan así, y bajaron el tiempo, digamos, de la milla. Porque esto es importante, justamente. Fíjate la importancia que tiene lo que tú crees y el lugar que le das a eso. Entonces, como Bannisters modernos, está bueno que te puedas plantear cuáles son las creencias que tú tienes, qué es lo que te funciona como tope. ¿Se entiende? Y en ese sentido, para ir terminando, vivir es expandirse, vivir es echarse a andar, vivir es movimiento, no te quedes estancado en el lugar, esas cosas así de
del agua que se estanca, no, para nada. Tenés que moverte, tenés que salir, tenés que preguntar, tenés que trabajar para poder cambiar. El cambio no viene por defecto. Recuerda lo que te conté del cerebro. Tu cerebro no le interesa que cambies, no le interesa para nada. Entonces, empieza a expandirte, empieza a moverte. Esto lo podemos trabajar en consultoría de manera mucho más rápida y efectiva. Es mi recomendación. Me puedes escribir un mensaje privado o me escribes al correo y veo cómo te puedo ayudar. Pero sobre todo, quédate con esto. Trabaja en tus creencias y va a cambiar la forma en que ves tu mundo. Nos vemos la próxima. Si te ha gustado, déjame en los comentarios y si no, también. Hasta luego.